Muy bien, hermanos, bienvenidos a nuestro programa de profecía. Gracias por acompañarnos. Espero de que nos estén escuchando y las cosas puedan avanzar. Como siempre hay incidentes con la señal, el internet o a veces los equipos, pero bueno, así que aquí estamos y con tal de que todos aprovechemos lo que Dios tiene para nosotros, quiero repetir o leer la cita inicial. Palabras de vida del gran maestro en la página 83 dice lo siguiente: es esencial para los viejos y los jóvenes no solamente leer la palabra de Dios, sino estudiarla con fervor y consagración, orando e investigando para hallar la verdad como tesoro escondido. Aquí encontramos que debemos evitar no solo leer, sino estudiarla. Y al estudiarla debemos, dice, dedicarle fervor, dedicarle consagración. Dos palabritas muy profundas. Fervor requiere una actitud de entrega, darle toda nuestra energía con todo el fervor. Pero también dice que requiere consagración, ser consistentes, buscar un tiempo apropiado. Consagración a algo, estar consagrado a algo, equivale a que usted hace sacrificios, usted da todo, usted sacrifica, usted entiende que habrá una recompensa después de invertir tal vez tiempo, dinero, un sinnúmero de cosas que requiera lo que usted busca. En este contexto, la palabra de Dios requiere su tiempo, requiere su mente, requiere su deseo, requiere su consagración, nuestra consagración. Pero dentro de esto debemos hacerlo, dice, orando e investigando para hallar la verdad como tesoro escondido. Si usted supiera que en su casa o en cierto lugar, de hecho, el otro día, un hermano, un misionero, se encontró con unos hermanos allá en Asia y encontraron un monte con oro. Entonces sucede que uno descubrió un monte con oro y luego otro y luego otro y luego otro, y ellos tienen parcelas de lugares con oro. Todo estaba bien hasta que se dieron cuenta que por ley no podían sacar el oro. Y la lección muestra, y por lo que me cuenta el hermano, esta gente se alocó, oro, y se mataron en trabajar y todavía siguen trabajando con tal de sacar el oro que encontraron. ¿Por qué no hacemos lo mismo con las cosas de Dios? Al final dice, quien haga esto, los que hagan esto serán recompensados, pues Cristo avivará su inteligencia. No deje que nada le impida proponerse, recibir estas bendiciones de las Escrituras, porque la promesa dice que Dios, Cristo, avivará nuestra inteligencia. Algunos dicen, hermano, yo no entiendo, hermano, yo no tengo estas energías, hermano, yo me duermo. Es imposible que usted esté leyendo la Biblia, el Espíritu de Profecía, en oración, consagrado, con fervor, y no reciba su bendición. Cristo promete avivar nuestra inteligencia. Ese es el objetivo, hermanos, de alguna u otra manera, avivar nuestra vida espiritual. Por eso, reforma y reavivamiento, eso quiere decir. Reavivamiento dice una resurrección de la muerte espiritual. Y reforma, un cambio en la manera de pensar y muchas otras cosas. ¿Cuántos no necesitamos volver a la Biblia, volver a las Escrituras, con fervor, con consagración? Y entonces poder ser recompensados, no por alguien, sino por Cristo, por Dios, avivando nuestra inteligencia. Con esto en mente, hermanos, vamos a orar, pedirle al Señor que continúe con nosotros en este estudio de esta tarde. Querido Dios, gracias en Cristo Jesús por las horas sagradas, por ayudarnos en nuestros problemas, por ayudarnos a solucionar aquello que a veces impide que podamos transmitir tu mensaje.
Pero te alabamos y te agradecemos porque tú siempre en Cristo nos das la victoria. Si somos persistentes, si nos consagramos a servirte, a vivir lo que estudiamos, lo que creemos, lo que nos enseñas. Señor, por favor, recompénsanos, recompensa a tus hijos, sean viejos, jóvenes, niños, adultos. Recompénsanos al dedicarnos al estudio de tu palabra. Danos el verdadero fervor, ese fervor aprobado por ti. Danos la consagración adecuada, la divina, la que tú apruebas, para poder recibir de ti las bendiciones. Te agradezco en el nombre de Cristo Jesús, que bendigas a cada uno de los que nos escuchan, de los que comparten estos mensajes y que aún otros sin conocernos estudiamos lo mismo, profundizamos las escrituras y deseamos honrarte porque queremos terminar juntos, Señor, en tu reino, en tu cielo, en tu gloria, salvos por la eternidad. En Cristo Jesús. Amén. Bien, el tema de hoy se titula La gavilla mecida. Rápidamente vamos a ir al libro de Levíticos. En el libro de Levíticos, recomiendo que todos lean el libro de Levíticos. Hemos estado tratando la serie de las fiestas y esta serie nos quedamos un buen tiempo analizando el tema de la Pascua. Como ustedes pueden ver ya en nuestras grabaciones y presentaciones, hemos tenido un par de estudios muy edificantes, muy informativos, y la verdad yo no sé ustedes, pero personalmente he sido beneficiado, he sido bendecido y sobre todo llamado a consagrarme al Señor, llamado a entender que nada pasa por casualidad, más que todo si está escrito en la Biblia. Y así hoy nos toca estudiar el tema de la gavilla mecida. Algunos dicen que es una fiesta por sí sola, otros que es parte de otra fiesta. Usted puede decir que es una o es parte de otra. El punto es que está dentro de las fiestas, dentro del capítulo de la Biblia que nos habla de esos detalles de las fiestas anuales o eventos que involucraban la consagración, la limpieza, la salvación del pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Habíamos analizado ya el asunto de la Pascua, Levíticos 23 del 3 al 8, y hoy vamos a leer del versículo 9 al 14. Estamos en Levíticos 23, versículos 9 al 14, dice así: Y habló Jehová a Moisés diciendo. Tomen notas, hermanos, tomen notas, apunten. Levíticos 23, versículos 9 al 14. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles. Y quisiera pausar aquí, hermanos. Anoche estaba yo estudiando individualmente, solito, sobre cuando Dios habla en la Biblia. Es interesante que, por ejemplo, cuando usted lea Juan 3:16, dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese versículo a las claras se ve que es para todos. Pero analizaba y estudiaba que cuando el Señor es bien claro, si usted deja una carta escrita, una nota o somete un documento y dice al Departamento de Migración, o para Miguel Martín, o para el presidente X, ¿será que usted quiso decir otra cosa? ¿Será que cuando usted dijo para Miguel Martín, usted tal vez se refería a Juan Pedro? ¿O será que cuando usted dijo para el Departamento de Migración, usted realmente quiso decir que fuera a Juanita allá en X lugar? Yo creo que como humanos entendemos que lo que decimos es lo que queremos decir. Cuanto más la palabra de Dios, Levíticos 23 versos 9 y 10 dice: Y habló Jehová a Moisés diciendo. Mire lo que le dijo Dios a Moisés. Y ahora mire lo que Moisés tenía que hacer. Y le dice: habla
a los hijos de Israel y diles. Algunos siempre andan en controversia a veces conmigo, diciendo por qué yo dedico tanto tiempo en los temas a nuestros hermanos de la iglesia, especialmente al Israel moderno. Pero les digo, ¿qué otra cosa puedo hacer cuando yo leo en la Biblia que Dios da un mensaje específicamente para Israel, para su pueblo, para sus hijos que le reconocen? ¿Por qué se lo voy a dar a Juan y a Pedro cuando la carta, el mensaje no está dirigido a ellos? ¿Ustedes creen que Dios equivocadamente dijo, habla a los hijos de Israel? Lo que quiero decir, hermanos, es que Levíticos 23 fue escrito directamente para el pueblo de Dios en el pasado y se aplica en sus enseñanzas para nosotros hoy solamente al pueblo de Israel hoy día, al Israel moderno. Así que cuidado cuando leemos y Dios dijo a Israel, y luego estamos dando campañas evangelísticas usando versículos y frases y textos que no son para los que no son su pueblo. Lo que quiero decir es, hay mensajes en la Biblia para los gentiles, para los paganos, para los que no han oído nunca del evangelio. Pero hay mensajes bien claros solo para el pueblo de Dios, solo para la iglesia, solo para sus hijos. Y Levíticos no es la excepción. Levíticos 23, versículos 10, habla a los hijos de Israel y diles: cuando hubieres entrado en la tierra que yo os doy, y segareis su mies, o sea, la cosecha, y traeréis o traeráis al sacerdote un homer por primicia de los primeros frutos de vuestra cosecha o siega. Aquí la palabra homer es igual a gavilla, es igual a manojo. A ver, tome notas de eso y póngalo ahí al lado para que no se confunda. La palabra homer es igual a una gavilla, es igual a un manojo de algo. Dice, traeréis al sacerdote una gavilla, un manojo, un homer, por primicia de los primeros frutos de vuestra cosecha siega. El cual me será el homer, versículo 11, el cual me será el homer delante de Jehová, para que seáis aceptos el siguiente día del sábado, lo mecerá el sacerdote. Este versículo es bien importante, ahorita regresamos a él. Pero note que allí nuevamente se menciona el homer, versículo 12. El día que ofrezcáis el homer, o sea la gavilla, el manojo, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. Y su presente será 2 décimas de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor suavísimo, y su libación vino, la 4ª parte de un hin o un hin. Y no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es para vuestras edades en todas vuestras habitaciones. Noten que el homer, gavilla o manojo, es mencionado en el versículo 10, en el versículo 11 y en el versículo 12. ¿Cuál es la lección aquí? Bueno, primero debemos notar que el pueblo de Israel, antes de empezar el periodo de la cosecha de sus granos, tenían que ir al campo. Aquí está, hermanos. Tenían que ir al campo y agarrar un manojo antes de cosechar el primer fruto de los primeros frutos. Tenían que ir y cosechar un manojo, un homer, una gavilla de lo que iban a cosechar, y lo traían, lo cortaban, se lo traían al sacerdote, y el sacerdote lo mecía ante el cielo, ante Dios, pidiendo. ¿Para qué era?
pidiendo la bendición antes de comenzar la cosecha. Repito, porque algunos nunca han oído esto. Volvamos otra vez. La gavilla mecida era ese homer, ese manojo, esa gavilla que todos los agricultores, que era todo el pueblo, porque de eso vivían, antes de empezar el trabajo de la cosecha de cualquier grano, tenían que ir, agarraban el manojo, agarraban la gavilla, agarraban el homer y se venían al santuario. Venían y se lo entregaban al sacerdote. El sacerdote, en representación del pueblo que iba a empezar a trabajar, mecía el homer, la gavilla, ante Dios. Y el objetivo era: Señor, te reconocemos como Creador. Señor, te reconocemos como el proveedor. Señor, te agradecemos a ti antes de empezar a trabajar con nuestra cosecha. En otras palabras, ojo y oído, esta gavilla, este manojo, este homer, era símbolo de toda la cosecha. Tanto de los primeros frutos, que son los que maduran primero, como de los segundos frutos o el resto de los frutos, que es la mayoría de la cosecha, que maduran de último. En otras palabras, habían tres tipos de granos. Estaba el manojo, que tenía los granitos sin cosechar. Ese era el homer. Esa era la gavilla. Ese era el manojo. Los granitos estaban todavía metidos dentro de lo que la naturaleza hace que crezcan. Agarraban todo, cortaban, agarraban su manojo y se venían al sacerdote. Pero eso era símbolo de toda la cosecha que iban a recoger, tanto de los primeros frutos, los que maduran primero, como de los segundos frutos, el resto de la cosecha. Usted puede leer artículos, puede leer diccionarios bíblicos adventistas, libros que hablan sobre el tema. Empápese. Yo aquí le comparto lo básico, lo principal, lo introduzco a estos temas para que usted lo siga estudiando y se va a quedar maravillado cómo Dios es perfecto en todo. Por eso leíamos en Hechos de los Apóstoles, en una de nuestras presentaciones pasadas, donde el espíritu de profecía claramente dice que la economía judía tiene una enseñanza para nosotros, grandes lecciones. Es una profecía, dice, compacta para nosotros en la era cristiana. Entonces, pero ya vimos lo que es el homer, la gavilla, el manojo. Ahora dijimos que era traído al sacerdote, eso está en el versículo 10 de Levíticos 23. Ya vimos que era mecido pidiendo la bendición, reconociendo a Dios como el creador, el dueño de todo. La pregunta ahora es: ¿cuándo se mecía? Es muy importante eso. Versículo 12. Y el día que ofrezcáis el homer, la gavilla, el manojo, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. Ese es el versículo 12. Me equivoqué, es el versículo 11. Versículo 11 dice: el cual me será, hablando del homer, delante de Jehová, para que seáis aceptos, para recibir la bendición. ¿Cuándo? El siguiente día del sábado lo mecerá el sacerdote. Y yo les pregunto a ustedes: ¿y cuál es el siguiente día del sábado? El siguiente día del sábado es el domingo. Es el domingo. Así que el domingo es significativo en este contexto,
de las fiestas. En la fiesta del Omer, la gavilla mecida o el manojo mecido, no podía ser lunes, miércoles, ni siquiera sábado. La primera razón es que el sábado no se podía trabajar. La segunda razón por qué no podía ser antes, lunes, martes, miércoles, porque en el versículo 7 y 8, hablando de la fiesta de la Pascua, dice: el primer día tendréis santa convocación, ninguna obra servil haréis, y ofreceréis a Jehová 7 días ofrendas encendidas. El séptimo día será santa convocación, ninguna obra servil haréis. Así que no era ni en el sábado, porque no se puede trabajar, ni tampoco en la Pascua, porque era santa convocación. Pero dice, pasado el sábado, el primer día de la semana o el siguiente día del sábado, lo mecerá el sacerdote. ¿Será que Dios sencillamente, que sea el domingo? ¿Será que accidentalmente dejó que fuera el domingo? Y quiero decirles, hermanos, que en esto hay que tener mucho cuidado, porque basado en esto de mecer, ustedes saben que los sacerdotes cuando hacen la misa, los sacerdotes católicos, cuando hacen misa, ellos mecen el incensario, el incienso. Bueno, de acuerdo al pastor Jones y Wagoner y otros autores, he aprendido y entendido que todo el sistema que vemos en la Iglesia Católica, en la misa específicamente y el sacerdocio, la mayoría de cosas, si no es que todas, las sacaron del libro de Levíticos. Lo sacaron de la economía judía y muchos no saben eso. O sea, para el diablo poder igualar lo que Dios había establecido, el diablo estudió a través de sus agentes humanos en la tierra esta economía también para poder engañar a la gente. Por eso es que el diablo, a través del catolicismo, tiene mucho metido en la sangre de ellos el asunto de las fiestas, pero fiestas completamente contrarias a la palabra, pero sí paganas, sí satánicas, porque el concepto era: saquemos el principio, pero lo vamos a hacer al revés, lo vamos a aplicar al revés. Por ejemplo, la cruz de Cristo es para arriba, ¿verdad? Y la de Satanás es para abajo. Todo lo hace al revés. El Señor dice domingo y el Señor dice sábado y Satanás dice el domingo. Y así sucesivamente. Es una duplicación de lo que Dios dice, pero al revés. Bueno, creí que esa nota puede ayudarles a entender algunos detallitos. Y de ahí viene. Entonces, se traía el Omer, la gavilla, el manojo al sacerdote. ¿Qué día? ¿El miércoles? No. ¿El sábado? Tampoco. ¿El lunes? Tampoco. ¿Qué día, hermanos? El domingo. El siguiente día del sábado. Dice el versículo 11. Otro detalle que es bien importante notar es que Dios les dijo claramente cuándo tenía que ocurrir esto. Miren lo que dice el versículo 14. Y no comeréis pan. Por eso es que en los 7 días, en los días de la Pascua, no podían comer pan con levadura, ni algo que recién estaban cosechando. Miren lo que dice el versículo 14. Y no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca. Esto es bien importante. Ni espiga fresca. ¿Hasta cuándo? Hasta este mismo día. O sea que no podían. Por esto era que el pan que comían durante la Pascua
era, claro, hecho de algún grano ya anteriormente cosechado, pero no podía ser de lo nuevo. Ni espiga, ni pan con levadura, ni grano tostado. Si comían pan con levadura, si comían grano tostado, si comían espigas, era abominación, era pecado, era un sacrilegio, no podían hacerse. Y no me pregunten a mí por qué, pregúntenle a Dios por qué. Cuando Dios dice no, es no y punto. Él dijo no pan con levadura, no granos tostados, no espigas. O sea que entre el comienzo de la primera fiesta, que era la Pascua, y esta fiesta o evento o detalle de las fiestas, la gavilla mecida, no podían comer pan con levadura, grano tostado, ni espigas, ni granos en las espigas. ¿Hasta cuándo? Hasta este mismo día. ¿Hasta cuándo? Hasta que hayáis ofrecido la ofrenda. ¿Qué era, hermanos? ¿Qué era la gavilla? ¿Qué era el homer? ¿Qué era ese manojo de espigas recién cosechado sin comer? Era una ofrenda. Así que ya llevamos un par de cositas aquí. La fiesta de la gavilla mecida se realizaba antes de cualquier cosecha. No se podía realizar en sábado, no se podía realizar de lunes a sábado, especialmente en estos días de fiesta. Tampoco podían hacer pan de ello, ni grano tostado podían comer, ni grano en la espiga. Hasta ese día, quiere decir que después de ese día ya podían hacerlo. Podían tostar los granos, podían comer los granos en la espiga, podían comer pan con levadura, pero hasta allí no podían. Se hacía la ofrenda, dice el versículo 14, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Esto es estatuto perpetuo, es por vuestras edades en todas vuestras habitaciones. Así que en conclusión y en resumen, ¿qué hemos aprendido hasta aquí? Hemos aprendido de que la gavilla mecida era un evento importante porque Dios lo dejó escrito y aún está, dice, con una enseñanza eterna. Era realizado antes de cualquier cosecha, de los primeros frutos y de los segundos frutos. La gavilla mecida no podía ser por ningún otro más que por el sacerdote. Esta gavilla involucraba un cordero perfecto, dice el versículos 12 y 13. También noten de que en este día no podían comer pan con levadura, granos tostados o espigas con granos hasta después de ese día. La pregunta ahora es, ¿cuál es la lección para nosotros aquí? ¿Cuál es la enseñanza? Porque si bien hemos visto cómo el asunto de la fiesta de la Pascua tiene grandes lecciones desde el punto general como hasta el más mínimo detalle, así también la gavilla mecida, hermanos, que noten, ocupó versículo 9, 10, 11, 12, 13, 14, 6 versículos, más versículos que los que se utilizaba para la Pascua. Claro, en Levíticos 23, pero si vamos a Éxodo 12 encontramos que la Pascua tiene todo un capítulo explicando lo que iba a ocurrir, lo que iba a ocurrir, lo que ocurrió y grandes enseñanzas para nuestro tiempo. Entonces la pregunta es, la gavilla mecida, ¿cuál es su enseñanza para nosotros?
Y con esto en mente, vamos a ir al espíritu de profecía. No sin antes leerles Romanos 15:14, uno de mis versículos favoritos en estos temas. Romanos 15:14 dice así la palabra de Dios. Dice, hermanos, Romanos 15, es Romanos 15:4, no 14, versículo 4. Porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Para quiénes fueron escritas estas cosas? Para nosotros. Para nosotros, dice, ahí vamos a adquirir enseñanza, paciencia, promesas divinas. Otro versículo que me encanta compartir en estos temas es 1 Corintios 10. 1 Corintios, capítulo 10, versículos 18. Las primeras 6 palabras dice así. Mirad, dice Pablo, o sea, estudiad, analizad, dice, a Israel según la carne. Puesto de otra manera, Pablo está diciendo, estudien la vida del antiguo Israel. Analícenlo, estudiadlo, investigadlo. Eso está en 1 Corintios 10, versículos 18. Así que con esto en mente, hermanos, tenemos autoridad bíblica para poder tomar las lecciones grandes de este capítulo de Levíticos, capítulo 23. Miren lo que dice el espíritu de profecía sobre la gavilla. Tomen notas para que ustedes lo analicen en su tiempo libre. Patriarcas y Profetas. Vamos a ir a la página 500. 581. Dice así. Estamos en el tema de las fiestas, específicamente la gavilla mecida. Ya vimos lo teórico, ya vimos la historia, ya vimos las escrituras que nos hablan sobre ello en la Biblia. Ahora miren qué dice el Espíritu de Profecía, Patriarcas y Profetas 581. Estoy en el primer párrafo y dice así. La Pascua seguía por 7 días como fiesta de los panes ácimos. Panes sin levadura y ácimos, o sea, amargo por las hierbas. El primero y el último día eran días de santa convocación, durante los cuales no debía hacerse trabajo servil alguno. Luego dice, el segundo día de la fiesta se presentaban a Dios las primicias de la mies, o sea, de la cosecha del año. ¿Qué era lo que se presentaba a Dios? Las primicias, o sea, la gavilla, el homer de la cosecha. Miren qué dice ahora. La cebada era el primer cereal que se cosechaba en Palestina. Y yo no había entendido de que el pueblo de Israel cosechaba diferentes granos. Por eso es que cuando ustedes estudian, y vamos a seguir estudiando porque queda mucho por estudiar en este tema de las fiestas, vamos a encontrar que el sembrar y el tiempo de la cosecha era un periodo de todo un año. De todo un año. Y cosechar, veremos que llevaba alrededor de 5 meses. Yo me preguntaba, bueno, si sembraban un solo grano, que la mayoría piensa que era puro trigo, entonces, bueno, lo sembraban y se cosechaba, pero no creo que duraba la cosecha 5 meses. ¿Por qué había 5 meses de cosecha? Ahorita no me entienden el asunto de los 5 meses, a menos que usted haya analizado ya el estudio o lo hayamos estudiado en alguna otra ocasión. Pero en un estudio futuro, usted va a encontrar que la cosecha duraba 5 meses. O tal vez más. Pero no menos que 5 meses. ¿Y por qué tanto tiempo? Porque eran diferentes granos.
Pero el primer cereal, el primer grano que cosechaban, dice el espíritu de profecía, era la cebada. La cebada era el primer cereal que se cosechaba en Palestina. Y hermanos, ojo y oído, esto es bien importante. Y al principio de la fiesta empezaba a madurar. ¡Wow! Noten que cuando empezaba la fiesta de la Pascua, empezaban a madurar estos granos. O sea que mientras celebraban una fiesta, estaban madurando los granos. Esto es interesante porque yo siempre digo, y lo dice Dios, aunque no lo diga yo, pero lo creo y lo digo, de que Dios no permite nada por casualidad. Ni la hormiga, ni el ratón, ni el pájaro, ni el individuo, ni su esposo, ni el pastor, ni el presidente, nada, ni una guerra, ni un recién nacido. Nada pasa por casualidad. Pero es impactante notar el cuadro, el video, la película del pueblo de Israel. Mientras ellos empezaban a humillarse ante Dios en la Pascua, los granos empezaban a madurar. Yo no sé si a usted le llame la atención, pero a mí sí me llama la atención. Uno de estos años me dediqué mucho, y todavía me dedico, pero me dediqué bastante al asunto de sembrar, trabajar el campo y sembrar. Y sembré. Por ejemplo, en diciembre, yo vivo en Texas. ¿Se imaginan sembrar algo en diciembre? Desastre total. Bueno, digo, voy a intentar en enero. Y luego dije, bueno, voy a intentar en febrero. Y para el colmo, las heladas continuaron. ¿Y qué creen que pasó? No me funcionó. Luego se me pasó que las mejores épocas, especialmente aquí, son en la primavera. Aún en febrero, marzo y abril se pueden empezar a sembrar algunas cosas, pero algunas cosas específicas para poder cosechar. Entonces se me olvidó, es más, no se me olvidó, no sabía yo. Así que cuando me acordé, o mejor dicho, tuve tiempo para hacerlo, empecé a hacer algo por ahí en julio. Y se me volvieron a morir. Yo digo, bueno, ¿y no dice Dios que el que siembra cosecha? No, el problema no estaba con Dios, el problema estaba con mi ignorancia total. De que todo tiene un tiempo, todo tiene un periodo. No cuando yo quiera, sino cuando la ley que Dios ha dictado lo dice. Lo que quiero decir, hermanos, es de que nada de lo de Dios está escrito por casualidad, ocurrió por casualidad o está ocurriendo por casualidad. Mientras ellos empezaban a celebrar la fiesta de humillación, de consagración, de arrepentimiento, de limpieza, de purificación, o sea, la Pascua, Dios estaba simultáneamente empezando a madurar su cosecha, sus granos, sus sembradíos. Claro, el fin de mi historia fue de que le comenté a algunos amigos, les digo, oigan, a mí, yo sembré, pero este asunto no funciona. Me dijeron, Miguel, claro, ¿cómo te va a funcionar si estás sembrando en el tiempo equivocado? Y así he llegado a aprender algunas cosas, como no comprar cosas en el Home Depot, donde a veces uno ve cosas en especiales, otra vez volviendo al asunto de la siembra. Yo me preguntaba por qué en cierto tiempo están en especiales muchas cosas que se deberían haber sembrado mucho atrás. Bueno, hasta que un día compré un montón de cositas, plantas y cosas por así decirlo. Los traje a la casa, muy contento con mi compra. Y más tarde me doy cuenta que a los meses, 2 meses, todas estaban muertas. Y yo me pregunté por qué. Y aprendí que no eran su tiempo. Así que ellos sabían que se iban a morir, así que lo bajaron al precio más barato posible. Y bueno, ni modo, caí otra vez mi ignorancia.
Pero cuando uno aprende, indiscutiblemente que uno le saca ventaja a estas cosas, pero nada pasa por casualidad en el caso de Dios. Dios sí sabe lo que está haciendo, contrario a nosotros. Así que no piense que por casualidad llueve o por casualidad viene el frío en diciembre, en el caso de nosotros, o por casualidad aparece primavera, especialmente entre el 20 o 21 de marzo, abril. Todo eso no es casualidad, son leyes que Dios ha dejado y solo el que las entiende, solo el que las estudia, podrá alguna vez comprender el tema de las fiestas. Especialmente, yo no sé si ustedes sabían, pero deben de saberlo, el año agricultural hebreo o bíblico o de la antigüedad no es el mismo año para los días normales de la vida. Son dos cosas diferentes. Y eso también lo vamos a ir estudiando. Son detallitos que ayudan a que uno entienda cómo Dios nos predijo, nos enseñó grandes eventos del tiempo del fin, basado en las fiestas, basado en el sistema ceremonial, basado en el santuario, basado en estos detallitos, como lo que estamos leyendo aquí en Patriarcas y Profetas 581. La cebada era el primer cereal que se cosechaba en Palestina. Y al principio de la fiesta empezaba a madurar. ¿Qué más ocurría? El sacerdote agitaba una gavilla, un homer, un manojo de este cereal, noten, no del grano, no harina. Por eso en nuestro estudio van a ver que hay una ofrenda al inicio de la cosecha de estas espigas con granos. No podían sacarle los granos de las espigas, sino que tenían que traer el manojo con las espigas con los granos, tal y como estaba en el campo ante el sacerdote. Pero en un próximo estudio vamos a ver que al terminar un periodo de la primera parte de la cosecha, traían una segunda ofrenda. Pero se los dejo de tarea o esperamos al otro estudio donde vamos a estudiar que ya no eran espigas en el manojo, granos en las espigas en el manojo que eran traídas, sino ahora era otro tipo de ofrenda que también tiene su significado. Pero bueno, eso lo dejamos para el próximo estudio. El sacerdote agitaba una gavilla de este cereal ante el altar de Dios. ¿Por qué? En reconocimiento de que todo es suyo. No se había de recoger la cosecha. O sea, no podían recoger ni un solo grano de la cosecha. Los primeros y segundos frutos no podían recoger la cosecha antes que se cumpliera este rito. ¡Wow! ¿Cómo lo ven, hermanos? Ustedes que están allí viéndome y los que nos escuchan en conferencia. ¿Cómo ven este detalle? Algunos de nosotros ni siquiera madura y los maduramos a la fuerza. Ni siquiera entendemos lo que es la gavilla. Ni siquiera entendemos lo que es el homero, ese manojo que ellos cortaban verde y traído al sacerdote. De verdad es de que hay una... todo lo hemos pervertido. Desde la naturaleza, nuestros hogares, la vida espiritual, las escrituras. Todo está pervertido, hermanos. Todo está pervertido. Y sin embargo, con Dios todo era perfectamente delineado. Nada ocurría por casualidad. Y en el contexto común, porque esto era algo común para el pueblo de Israel, en el contexto del trabajo común, ellos no podían empezar a cosechar a menos que llevaran a cabo este rito. Esto me enseña algo a mí, hermanos, y quisiera compartirlo. Aprendamos a traer nuestras ofrendas al Señor. Especialmente mi mamá me enseñó y bendigo al Señor por mi madre.
mi mamá me enseñó la importancia de traer ofrendas de agradecimiento al Señor, de traer ofrendas por el pecado, ofrendas de cumpleaños, ofrendas de agradecimiento. Y nunca se me olvida. Ella me dijo: hijo, si tú quieres que Dios te bendiga en ese país que vas, que era Estados Unidos, cuando me venía solo allá a los 14 años, 14, 15 años, me decía: el primer día de trabajo, o tu primer cheque, o el primer dinero que recojas, dalo de ofrenda al Señor. Y vas a ver cómo Dios te va a bendecir. Vas a ver cómo tendrás siempre y nunca te hará falta. Y hermanos, indiscutiblemente, todos los que me conocen, aquellos que me conocen por años, saben de que conocen mi vida. Y puedo testificar hoy públicamente que nunca me ha hecho falta. Pero ese detallito, ese consejo, hoy entiendo que el consejo que mi madre me estaba dando es bíblico. Y siempre vi, cada vez que empezaba un negocio, empezaba a hacer algo, siempre la ofrenda, o sea, la primicia, lo primero de lo primero. Pero algunos de nosotros, sabiendo la luz sobre los diezmos, las ofrendas, sobre las primicias, no hacemos nada. Mucho menos agradecerle al Señor. Y eso se aplica con el jardín de tu casa, se aplica con el campo con el cual vives, se aplica con el trabajo que Dios te ha dado, se aplica con esa bendición que no esperabas pero la recibiste, se aplica en todo. Pero ¿cuántos de nosotros lo entendemos? Un principio que podemos sacar de aquí: ellos no podían empezar a trabajar a menos que vinieran y le entregaran esta ofrenda al Señor, en agradecimiento, en reconocimiento que Él era el Dios, el creador, el dador de todo. Una reflexión: ojalá que usted y yo, si las cosas nos están yendo mal, veamos cuántas primicias de verdad le debemos al Señor en nuestra vida. Y una vez cumplamos de corazón, se van a dar cuenta que las puertas de bendición, las cosechas, los granos, por decirlo así, van a madurar. Pero aquí estamos hablando de algo más grande que eso. Solamente quise compartirles eso que creo ayuda bastante en la vida personal. Así que el sacerdote agitaba una gavilla de este cereal ante el altar de Dios en reconocimiento de que todo era suyo. No se había de recoger la cosecha antes que se cumpliera este rito. Claramente delineado. Muy bien. Entonces, la pregunta ahora es: entonces, ¿cuál es la lección de esto? Ojo y oído. Si Cristo es la Pascua, que ya lo estudiamos, los que por primera vez nos escuchan, vayan a nuestra página laverdadprofetica.com, repito, laverdadprofetica.com, y vayan ahí a donde está el logo de YouTube, donde dice sermones, videos, hagan clic y ahí van a encontrar toda la serie que ya hemos tenido sobre este asunto de la Pascua. Y allí aprendimos de que Cristo es nuestra Pascua y nos introduce al Nuevo Testamento. ¿Qué venía primero? ¿La gavilla mecida o la Pascua? Correcto, la Pascua. Así que, ¿qué venía después? La gavilla mecida, el Omer, ese manojo, símbolo de una cosecha. Vamos a ver, hermanos, que la gavilla aquí representa un individuo, alma, humano, o individuos, un manojo de individuos. Vamos a aprender que la cosecha o los granos representan almas. Representan almas. Una aplicación espiritual en el Nuevo Testamento. En breve, esa gavilla, ese manojo, ese homero, esas primicias de los primeros seres salvos. Miren quién dice que es. Vamos al libro de Corintios. Todos los que puedan acompañarme.
Vamos al libro de Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Y dice así, versículo 20 al 23. Mas ahora, Cristo, noten, Cristo que era nuestra Pascua y que había muerto, Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Cómo? Por primicias, por Homer, por Gavilla, por ese manojo, o como ese manojo, por primicias de los que durmieron, es hecho. Por eso, regreso, no he terminado de leer ahí, pero vamos a ir al libro de Levíticos, solo para señalar que la palabra primicias de los primeros frutos está en Levíticos. Levíticos 23, versículo 10 dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hubieres entrado en la tierra que yo os doy, y segareis o cosechareis vuestra mies, traeréis al sacerdote un homer, una gavilla, un manojo, por primicia de los primeros frutos de vuestra cosecha. Si notan, dice por primicias. Así que esta primicia o primicias se cumplió en Cristo al resucitar. O sea, Cristo, hermanos, viene en el Nuevo Testamento después de su muerte, después de venir y cumplir el papel de la Pascua, que nos introduce al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento Él introduce un periodo que se conoce como el periodo de la era cristiana, que, hermanos, básicamente no es otra cosa que el periodo de la cosecha. El periodo de la cosecha de almas. Pero el primero de los primeros es Cristo. Miren lo que dice aquí en el libro de 1 Corintios, capítulo 15, versículos 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, verso 21, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados, verso 23. Mas cada uno en su orden, noten, todo en su orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. O sea que el que empezó el proceso de colección de frutos espirituales representa a Cristo. O sea, esa primicia, ese homer, ese manojo que se mecía allá en representación o en agradecimiento por lo que se iba a cosechar, en el Nuevo Testamento comienza con Cristo. Cristo viene a cumplir ese papel, el papel de la gavilla mecida, del manojo colectado, del homer cortado, del homer, manojo, gavilla mecida ante el Señor, antes de empezar la cosecha de almas. ¿Cómo estoy seguro que esto representa a Cristo? El 100%. Bueno, ya lo dice la Biblia. Porque Pablo estaba hablando en el contexto de las fiestas. De las fiestas. Muy bien. El conflicto de los siglos. Miren lo que dice aquí. Conflicto de los siglos. En la página 450. Dice, palabra de Dios. La inmolación del Cordero Pascual prefiguraba la muerte de Cristo. San Pablo dice, nuestra Pascua que es Cristo fue sacrificada por nosotros. 1 Corintios 5:7. Eso ya lo estudiamos, así que no voy a dedicar tiempo a ello. Ahora miren lo que dice. La gavilla de las primicias del trigo, que era costumbre mecer ante el Señor en el tiempo de la Pascua, era figura típica de la resurrección de Cristo. Ahí está. Así que Cristo viene a ser el tipo de esa figura o
la gavilla, el homer, el manojo de ese grano cosechado representaba a Cristo. Específicamente, ¿qué periodo? Su resurrección. Sigue diciendo. La gavilla de las primicias del trigo que era costumbre mecer ante el Señor en el tiempo de la Pascua era figura típica de la resurrección de Cristo. San Pablo dice, hablando de la resurrección del Señor y de todo su pueblo: Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Así que noten el periodo que cubre este asunto de la gavilla y la cosecha. Eso está allí en 1 Corintios capítulo 15 versículo 23. Cuando Cristo resucita, se activa el periodo de la cosecha, y noten que nos lleva hasta su venida. Ahora ustedes dirán, bueno, pero si la gracia termina antes y caen las plagas, que es un periodo no de gracia, ¿correcto? ¿Por qué hasta su venida? Porque en su venida, Él, ¿qué hace? Además de los que colecciona vivos en toda la era cristiana. Resucitan los que murieron. Así que la cosecha completa estará colectada hasta su venida. En ese sentido, se activa con su resurrección y se cierra con su venida. Por eso dice, San Pablo dice, hablando de la resurrección del Señor y de todo su pueblo, 1 Corintios 15, 23, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Como la gavilla de la ofrenda mecida, que era las primicias o los primeros granos maduros recogidos, ojo, antes de la cosecha, así también Cristo es primicias de aquella, subrayen, inmortal cosecha de rescatados que en la resurrección futura serán recogidos en el granero de Dios. Hermanos, esto está clarísimo. Esto está claro. Está diciendo aquí, hermanos, de que el periodo de la gavilla empezó con Cristo y nos acompaña hasta el tiempo del fin. ¿Sabía usted eso? ¿Entendía eso? ¿Había usted escuchado algo semejante? La gavilla mecida, el homer, el manojo, representa a Cristo, pero Cristo no resucitó solo. Mire lo que nos dice el deseado de todas las gentes. Vamos a otra cita aquí. Deseado de todas las gentes, página 729 y 730. Dice así: Cristo resucitó entre los muertos como primicia de aquellos que dormían. Estaba representado por la gavilla agitada. Ojo, hermanos. Estaba representado por la gavilla agitada. Así que es claro que Cristo y los que resucitaron con Él juntos son el manojo, el homer, la gavilla. Cristo es uno. Y no era una ramita con espiga que se atraía al sacerdote. No, era un homer, una gavilla, un manojo. Así que Cristo y otros que fueron los que resucitaron con Él en su resurrección, Él y ellos componen la gavilla en almas que tipificaba o representaba la gavilla mecida en el pasado. Repito, Cristo y los que resucitaron con Él representan o están representados por la gavilla. Son el cumplimiento de la gavilla. Lo que eso garantiza, si ustedes están de acuerdo que la gavilla mecida era el inicio de la cosecha, o decía que la cosecha estaba bendecida y que iba a venir porque estaba madurando, quiere decir que Cristo y los que resucitaron con Él
aseguran que en toda la era cristiana va a haber una cosecha de almas. La cosecha de los primeros frutos y la cosecha de los segundos frutos, que básicamente cubre toda la era cristiana. Pero el texto no termina allí. Estaba representado por la gavilla agitada, y su resurrección se realizó en el mismo día en que esa gavilla era presentada delante del Señor. Voy a dejar esto aquí, volvemos y lo explicamos enseguida. Durante más de 1000 años se había realizado esa ceremonia simbólica. Así que los israelitas no estaban realizando un evento cualquiera. Era una ceremonia simbólica, profética, tenía un mensaje hacia el futuro que ellos completamente desconocían. Se juntaban las primeras espigas de grano maduro de los campos de la mies, y cuando la gente subía a Jerusalén para la Pascua, se agitaba la gavilla de primicias como ofrenda de agradecimiento delante de Jehová. Claramente entonces vemos que Cristo y los que resucitaron con él representan la gavilla, las primicias, el manojo, el homer que se presentaba ante el Señor antes de la cosecha. ¿Y por qué digo él y los que resucitaron con él? Bueno, el libro de Mateo capítulo 27, versículos 50 al 56, si no me equivoco, ahí nos muestra que cuando él resucitó, se abrieron las tumbas y vinieron otros con él. Entonces dice el Espíritu de Profecía en la página 730 de El Deseo de Todas las Gentes: al resucitar Cristo, sacó de la tumba una multitud de cautivos. El terremoto ocurrió en ocasión de su muerte. Había abierto sus tumbas, y cuando él resucitó, salieron con él. Eran aquellos que habían sido colaboradores con Dios y que a costa de su vida habían dado testimonio de la verdad. Ahora iban a ser testigos de aquel que los había resucitado. Así que no solamente es Cristo, la gavilla, el homer, el manojo de Levíticos 23, 9 al 14, no solamente representa a Cristo, no, representa a Cristo y los que resucitaron con él. Ellos vienen a ser ahora la gavilla, el manojo, el homer, antes de empezar la cosecha de almas, del ministerio de la era cristiana, el ministerio evangélico. Y la verdad es que así fue, hermanos. Así fue. Estos fueron los primeros frutos de la cosecha en el contexto. Cuando quiero decir que fueron los primeros frutos, quiero decir de que estos eran los que venían en el manojo para poder empezar la cosecha de los primeros frutos y los segundos frutos. Este simbolismo básicamente introducía a la cosecha de almas, y lo veremos enseguida, pero recalcando de que este manojito, este homer, esta gavilla, estaba representando a Cristo y los que resucitaron con él. Ahora, en la 7:29 dice algo que dije regresaríamos, y es lo siguiente. Dice que esta gavilla estaba representado por la gavilla agitada, y su resurrección se realizó en el mismo día en que esa gavilla era presentada delante del Señor. Ahora, hermanos, la gavilla mecida ocurrió en domingo y Jesús resucitó en domingo. Ya estamos bien ahí. La gavilla representa a Cristo y los que resucitaron con él, como símbolo de los frutos que se iban a cosechar, los primeros y los segundos frutos. La pregunta es, ¿en qué momento Jesús cumplió el papel del sacerdote que ese domingo mecía la gavilla? O sea, ¿en qué momento Jesús se presenta ante el Padre con la gavilla mecida?
O sea, ¿en qué momento él dice, miren, Padre, aquí está, sí se pudo y sí se puede? Estos son el ejemplo de todas las almas que vamos a cosechar. En la Biblia, hermanos, siempre leemos la historia una y otra vez allá en el libro de San Juan. Y es interesante que cuando Jesús resucitó, ese día que resucitó, que era domingo, se encontró con María Magdalena, San Juan 20. Mire lo que dice el versículo 11. Empero María estaba llorando junto al sepulcro, y llorando bajó a mirar el sepulcro. Verso 12. Y vio a dos ángeles en ropas blancas que estaban sentados, uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Ese era el domingo. Jesús ya había resucitado. Y dijéronle: mujer, ¿por qué lloras? Dícele: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Versículo 14. Y como hubo dicho esto, volvióse atrás y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Verso 15. Dícele Jesús: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, decíale: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. 16. Dícele Jesús: María. Volviéndose ella, dícele: Raboní, que quiere decir maestro. Dícele Jesús, quiero que capten esto: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ese domingo que Jesús resucitó, siendo la gavilla, él y los que resucitaron con él, ese domingo él subió al Padre, fue al cielo de los cielos, se presentó ante el Padre como el sacerdote con la gavilla, y por así decirlo, fue y meció la gavilla, el omer, el manojo de estas almas que resucitaron con él, como representación de la gavilla mecida en el pasado en Levíticos, pero también en agradecimiento de que él era el Dios, el Padre de todo, el Dios de salvación, y que esto demostraba y activaba el periodo de empezar a cosechar almas. Interesante. Resucitó el mismo día fue a su Padre. Muchos no entienden esto. Es más, ni siquiera sabían que ese domingo él fue y vino. Ahora, ¿cómo sabemos que él fue y vino? Ese mismo día. Acuérdense que el mesero, traer la gavilla, era un momento, no era todo el día en el caso de Israel. Pues él fue, lo presentó y regresó. Ese mismo día. Versículo 20, el 17. Dícele Jesús: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue María Magdalena dando las nuevas a los discípulos. Sí que Jesús fue. Pero miren qué pasó ahora. Se fue al cielo. Ese día. Fue María Magdalena dando las nuevas a los discípulos de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Y como fue tarde aquel día, quiere decir que cuando se encontraron, pudo haber sido en algún momento en la mañana, después de haber resucitado. Y como fue tarde aquel día, domingo, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas donde los discípulos estaban juntos por miedo de los judíos, vino Jesús y púsose en medio y díjoles: paz a vosotros. ¡Wow! A algunos no les gusta que yo diga wow, pero bueno, amén, aleluya. ¡Qué cosa, qué belleza! Jesús resucitó y fue al cielo. Presentó la gavilla como el sacerdote en el domingo. Le dijo Dios: aquí están
la primicia de los primeros frutos. Aquí está la primicia de los segundos frutos. Aquí está el ejemplo que mi muerte valió la pena. Y yo y ellos somos la representación de que tendrás una gran cosecha de almas. Hermanos, la palabra es clara. La palabra es clara. Por eso dice El deseo de todas las gentes, página 729. Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de aquellos que dormían. Estaba representado por la gavilla agitada, y su resurrección se realizó en el mismo día en que esa gavilla era presentada delante del Señor. Durante más de 1000 años se había realizado esa ceremonia simbólica. Cuando resucitó, el mismo día en que esa gavilla era presentada delante del Señor. Se juntaban las primeras espigas de grano maduro de los campos de la mies, y cuando la gente subía a Jerusalén para la Pascua, se agitaba la gavilla de primicias como ofrenda de agradecimiento delante de Jehová. No podía, oigan bien hermanos, esto era literalmente hablando, no podía ponerse la hoz a la mies para juntarla en gavillas antes que esa ofrenda, la gavilla, el homer, el manojo, antes de que esa ofrenda fuese presentada. Y con esto voy a cerrar, porque el tiempo se me ha ido. Pero les invito, si Dios nos da vida, y por el momento aquí estaremos con ustedes en los siguientes programas. Pero quiero decir de que este tema no lo hemos terminado porque tiene muchos detalles todavía. Pero con esto termino, porque en lo que voy a leer realmente resume todo lo que he dicho. Y antes de leerlo, repito, la gavilla que mecían allá en Levíticos 23 representa a Cristo en su resurrección, y con los que Él resucitaron juntos son el manojo. Fue el mismo día domingo. En ese día Cristo fue al cielo y lo presentó al Padre. Regresó ese mismo día e inmediatamente empieza la cosecha de almas, que va a ser el tema que viene. Y dice el Espíritu de Profecía: la gavilla, estamos hablando de Cristo y los que resucitaron con Él. La gavilla dedicada a Dios representa la mies. Vuelvo a leerlo. La gavilla dedicada a Dios representa la mies, la cosecha de almas. Así que, queridos hermanos, espero que la información de hoy haya sido instructiva, su intelecto haya sido iluminado por el Espíritu Santo, haya tomado notas, y que estas lecciones nos ayuden a consagrarnos a Dios, nos ayuden a ver de que todo está bajo su control, pero tiene una enseñanza para nosotros. Lo que sí puedo decirles es, estamos en el periodo de cosechar. Esa gavilla que se mecía representa a Cristo y los que resucitaron con Él. Y los frutos que recogían allá representan a las almas desde Cristo, desde su resurrección hasta nuestro tiempo. Eso lo veremos en un estudio más adelante. Pero por hoy, la gavilla, que fue Cristo y los que resucitaron con Él, en ellos, literalmente hablando, almas, son el comienzo de la representación de todos aquellos que van a ser cosechadas como almas salvadas. Y vamos a aprender que están los primeros frutos de los muertos. O sea,
creyeron y murieron. Están los segundos frutos de los muertos, o sea, creyeron y murieron. Almas, vamos a estudiarlo. Luego aprenderemos que están los primeros frutos de los vivos. No mueren, pero todavía no existen, pero están por venir. Y están los segundos frutos de los vivos, que aún no están, pero que serán cosechados. ¿Quién los representa y nos dice como un hecho profético que se va a cumplir? La resurrección de Cristo y aquellos que resucitaron con Él. Espero, hermanos, de que usted haya sido bendecido hoy. Con la ayuda de Dios, aquí estaremos en los próximos temas y usted está invitado. Que el Señor me lo bendiga. Ha sido un placer. Bendiciones. Nos despedimos, como siempre, con una oración. Querido Dios, en Cristo Jesús te agradecemos por las lecciones de Levíticos 23, por la gran lección de esa gavilla mecida, esa ceremonia, ese evento que para muchos fue insignificante. Hoy nos has demostrado, oh Dios, que era tan significante, involucraba nuestra salvación. Si esa gavilla no se mecía, si esa gavilla no se realizaba, si esa gavilla no era presentada ante Dios y aceptada, Jesús no iba a resucitar. Pero te bendecimos que aceptabas esa gavilla en tu pueblo Israel. Te agradecemos porque así como ocurrió allá, así se profetizó la resurrección de Cristo y de muchos otros que resucitaron con Él, como símbolo, como representación de todos aquellos muertos y vivos que iban a ser cosechados como almas salvadas. Yo estoy seguro, Padre, que si aquella simple gavilla, si aquel simple manojo y homer profetizaba y se cumplió al resucitar Cristo y los que resucitaron con Él, estoy seguro que lo que falta por cumplirse en representación de esa gavilla en Cristo y los que resucitaron con Él, se va a cumplir y vendrá a su final feliz, coleccionado como un hecho, porque tú lo has dicho. Bendice a tus hijos, bendícenos esta nueva semana que estará por llegar. Danos tu presencia, hambre y sed de justicia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.